Hola a todos, en esta lección vamos a proceder a guardar o a modificar nuestro producto. Ya lo podíamos cargar y ahora vamos a proceder a modificar. Para ello, en la vista de productos vamos a agregar una variable privada que se va a llamar ID producto, que va a ser de tipo entero. Este ID producto va a representar el ID que tiene el producto con el que estemos trabajando. Voy a tomar de mi formulario en el evento crear, onCreate, le voy a hacer un clic y aquí voy a definir ID producto va a ser igual a 0, que va a ser el inicial. Ahora lo que vamos a hacer es, dentro de la propiedad leer, donde pasamos el ID del producto, vamos a ir a leer y aquí lo que vamos a hacer va a ser una pequeña modificación. Vamos a pasarle aquí el ID producto, que es la variable privada que acabamos de crear, y vamos a quitar el ID entero de aquí arriba. Control Shift C, voy a verificar que lo saco en la parte de arriba y aquí simplemente leer. Entonces aquí vamos a poner, antes de leer voy a ID producto y le voy a pasar un valor. Perfecto. ¿Para qué hacemos esto? Esto vamos a ir a el evento del botón de guardar. Voy al formulario, voy a buscar la página 2 en el botón de guardar. Muy bien, aquí dijimos que si estaba vacío iba a crear y si estaba con datos tenía que modificar. Entonces voy a aprovechar para hacer una validación. Si mi ID producto es igual a 0, entonces voy a crear producto. En caso contrario, lo que voy a hacer va a ser actualizar. Entonces uso el mismo botón para o crear o actualizar. Ahora este actualizar lo debo crear. Así que me voy a ir a la parte de arriba, voy a crear un nuevo procedimiento que se va a llamar actualizar. Y le vamos a poner actualizar producto. Muy bien. Algo más que debemos hacer es en el evento de limpiar, agregar ahora que cada vez que limpie mi formulario el ID producto sea igual a 0. Para asegurarme de que estoy creando un producto y no modificando. Bien. Hasta aquí estamos. Vamos ahora al controlador de productos a crear el evento. Vamos a poner procedure y le vamos a poner actualizar. Voy a recibir la entidad producto. Muy bien, Control Shift C. Y aquí vamos a poner actualizar producto. En este actualizar producto simplemente en fmodel voy a buscar el evento actualizar, donde le voy a pasar a producto, que es el elemento que recibo aquí arriba. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en crear. En crear dijimos que esto iba a ser un procedimiento. ¿Sí? Y vamos a quitar el booleano. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo estamos haciendo una validación que me detiene la aplicación si hay un error y me avisa qué es lo que está pasando. Así que voy a quitar el verdadero y voy a quitar el falso. Y aquí me voy a ir a la parte de arriba donde voy a modificar. Actualizar va a ser un procedimiento. Y no va a tener el booleano en la parte de atrás. Voy a construir para ver si está todo bien. Perfecto, no tengo ningún error. Me estaría faltando ahora en la parte de la vista. Tengo que hacer lo mismo que hice cuando creo un producto. Cuando creo el producto, aquí tengo el procedimiento, abro el controlador,
creo una entidad temporal, relleno la entidad temporal y después paso al evento. Me podría copiar esto y me voy a la parte de actualizar productos y lo puedo pegar. Tengan en cuenta de copiar la variable del controlador y de la entidad temporal. Creo el controlador, relleno mi elemento con los nuevos datos, donde el ID ahora va a pasar a ser igual a ID producto, que es el ID del producto que configuramos en el evento acá. Cuando hacemos clic en editar, configuramos el ID producto. Ese es el que estamos pasando. Relleno toda mi unidad y después simplemente lo que tengo que hacer es en actualizar producto. Me voy a actualizar producto, pasa al modelo, del modelo pasa al del controlador pasa al modelo, y aquí tengo toda la sentencia para modificar mi producto por el ID que le estoy pasando a mi producto. Y hago el guardado. Muy bien, vamos a ejecutar. Y la prueba que vamos a hacer ahora va a ser en productos. Vamos a agregar un nuevo producto para ver si esto funciona. Código A02, no sé. Pantalón blanco, presentación, unidades, unidad, detalle, pantalón, jean, stock 20. Este va a valer 1200 y vamos a pasar 1600. Si guardo en mi base de datos, actualizo, solo tengo dos productos. Si guardo, voy a tener un tercer producto y no va a estar modificado. Queda guardado, actualizo mi base de datos y tengo mi tercer producto. Ahora, en la parte de edición voy a editar, porque lo teníamos definido por defecto, el primer producto. Voy a editar y aquí tengo el código A1 y todos los detalles de este producto. ¿Dónde le vamos a poner? A1. Esto va a ser, no sé, arroz blanco. Esto va a ser bolsa 1 kilo. Bien, detalle del arroz. Vamos a tener 50, va a valer 60 de costo y 110. Ahora, cuando yo guardo, tengo cargado mi ID producto. Entonces, junto con todos estos datos y el ID producto, me va a modificar el producto A1 que dice mi primer producto. Voy a guardar y vuelvo para atrás. En mi base de datos voy a actualizar y mi primer producto, si está todo bien, debería haberse modificado. Actualizo y tengo mi primer producto ya modificado. Entonces estamos creando, leyendo y actualizando o modificando un producto. Nos quedaría para la próxima eliminar un producto. Los espero la próxima clase.